Muy buenas tardes a todos. Soy Rebeca Crespo, periodista de la Gaceta de la Iberosfera, y es un honor para mí daros la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo por streaming en el canal de YouTube de Vox Europa, también en el canal del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del ECR. Es un honor daros la bienvenida a esta segunda cumbre de la Iberosfera organizada por el ECR Eurolat. Este proyecto ya arrancó en junio de 2021 en Bruselas en defensa de la libertad, la democracia y contra el avance del comunismo a ambos lados del Atlántico. Y es que la Unión Europea, guiada por el sectarismo de la izquierda, lleva a cabo políticas de apaciguamiento hacia los regímenes totalitarios que existen en países pues, como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y mientras otras formaciones guardan silencio, el ECR Eurolat sí que llena ese espacio. Y lo hace también organizando cumbres como esta, en la que tienen un objetivo, que es terminar con esa condescendencia europea hacia estos totalitarismos. Además, en esta ocasión contamos con un contexto inmejorable, que es la celebración del día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, una fecha en la que España, en 1492, transformó la cristiandad y también reordenó el mundo. Además de este contexto tan bueno, contamos con muchísimo contenido. Va a haber durante esta jornada, que se va a alargar hasta mañana, 4 paneles en los que vamos a hablar de las consecuencias que tiene esa hegemonía narcocomunista en Iberoamérica, también de cómo estos totalitarismos utilizan la educación, el adoctrinamiento para destruir la libertad, de 2 nuevas amenazas que existen para Europa y también para Iberoamérica, que son Rusia y China, y sobre todo queremos llegar con esta cumbre a cuáles son esas soluciones políticas que se pueden plantear en este sentido. Para ello también se han organizado 2 mesas en las que analizaremos el contexto actual después del colapso de las dictaduras comunistas en Europa, 30 años después. Y también vamos a darle importancia a la batalla cultural, no solo a la batalla política, sino también a esa importancia que tiene la batalla cultural para hacer frente al resurgimiento de estos totalitarismos. Y por último contaremos también con un rincón cultural en el que vamos también a analizar la relevancia de la hispanidad como un factor cultural a través del cual podemos defender los valores de la civilización occidental. Para todo ello tenemos los protagonistas, ¿no?, de estos contenidos, analistas, políticos, representantes, sobre todo personas que representan a la oposición a estos regímenes en los países en los que han sido instalados. Por decir algunos nombres, María Fernanda Cabal en Colombia, José Antonio Caz en Chile, María Corina Machado en Venezuela y muchísimos otros más, de los que no tengo tiempo de decir ahora mismo todos el nombre de todos, pero desde luego un contenido muy interesante y sobre todo con los protagonistas verdaderos, reales de este contexto, ¿no? Además, finalizará la cumbre con un broche de oro, que será la presentación de la Declaración de la Iberosfera, que correrá a cargo, la presentará el presidente de Vox, Santiago Abascal. Y, en definitiva, vamos a contar con un debate muy interesante y, sobre todo, imprescindible para que todos podamos ser partícipes de esa lucha contra el totalitarismo, contra el avance del comunismo en la Iberosfera. Así que paso a presentar a los protagonistas de esta jornada de apertura, que tengo también por aquí a mi lado. Van a ser Germán Terç, vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y también presidente del ECR Eurolat; Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox y jefe de la delegación española del ECR; y Rocío Monasterio, diputada de Vox y también presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid. Así que, sin extenderme más, os dejo con ellos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer estar en este escenario
en esta segunda cumbre de la Iberosfera que hemos organizado desde el ECR Eurolat para movilizar otra vez conciencias. Y para ello aquí estoy con Rocío Monasterio y con Jorge Buxadé, dos luchadores para esa conciencia contra las amenazas que sufre la democracia, que tantas veces han sido consumadas en los últimos tiempos. Yo solo voy a hacer un breve esbozo de lo que es la idea que subyace a esta iniciativa realmente portentosa, gracias a la cooperación de tantísima gente, de tantos invitados que habéis venido de lejos, muchos del continente americano, otros de Europa, otros de aquí de Madrid, que estamos todos con la misma idea de saber que tenemos una serie de peligros inminentes que se nos van cruzando en el camino y que tenemos que hacerles frente. Nosotros en el grupo del ECR hemos visto una cosa dramática, que es cómo los demócratas europeos han estado asistiendo en absoluta pasividad, cuando no colaboración, cuando no financiación entusiasta, al proyecto antidemocrático, totalitario y socialcomunista que se ha ido imponiendo en América, en el subcontinente americano, iberoamericano, en los últimos 20 años, por supuesto, pero que todo viene de antes. Todos sabemos, aquí está Zoé Valdés, muchas gracias por estar aquí. Todos sabemos que hay esta Cuba, que Cuba lleva 60 años exportando ponzoña ideológica, violencia, odio, resentimiento, todos lo que son las materias primas con las cuales se generan los movimientos monstruosos, violentos a los que hemos asistido, y en este momento muchos de ellos triunfantes, lentamente triunfantes, siguiendo un manual. Hoy en día podemos llamarlo claramente, desde hace 30 años, pero hoy en día claramente es el manual del Foro de Sao Paulo, ese que tan bien ha descrito en el libro, que recomiendo encarecidamente a todos, que es de Alejandro Espeña Esclusa, un libro que está traducido también al italiano, está traducido al inglés, pero sobre todo es la batalla cultural del Foro de Sao Paulo. Es un libro que explica muy bien cuáles son los mecanismos gramscianos, primero, de penetración que se producen en América y en Europa, para ese proceso que nos lleva, por un lado, en esa gran corriente mundial que es la globalización, pero dentro de esa globalización nos lleva en lo que yo suelo decir, con un toque, si se quiere, humorístico, pero que nos lleva en Europa por la vía de la socialdemocracia, que es vegana, y por el socialcomunismo, que es carnívoro, en el otro lado del Atlántico. Esos dos proyectos que se complementan, se nutren el uno del otro y se financian. Y solo hay que recordar las palabras del señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, después del 11 de julio, del levantamiento el año pasado, el 11 de julio en Cuba, donde en las ciudades salió la gente a la calle a gritar: queremos libertad, queremos democracia, abajo la dictadura, etc. Y días después, en sede parlamentaria, el equipo de Borrell primero y Borrell después dijeron que en Cuba había salido la gente a protestar porque faltaban una serie de artículos de primera necesidad que no llegaban a Cuba por el embargo de Trump. Textual. Es decir, esa es quizá una expresión grotesca de esa complicidad, pero de esas expresiones hay muchísimas más. Tenemos resoluciones sobre ciertos países, sobre Cuba, tenemos resoluciones para bloquear esa vergonzosa ayuda sistemática
que le llega a Cuba directamente todos los años de la Unión Europea, millones de euros que le llegan simplemente para afianzar a la dictadura, más el dinero que llega supuestamente para la sociedad civil, que va directamente a las organizaciones del partido. Es decir, estamos ante unos casos en los cuales se trivializan las dictaduras aquellas, se buscan fórmulas de que sobrevivan, como se ha hecho, como se hace con la de Venezuela, los trucos que hacen en la Unión Europea para buscar fórmulas de levantar sanciones y de buscar elecciones en Venezuela, como hizo con los informes otra vez Borrell. Pero como vemos en todos los países cómo ha sido la campaña electoral que ha hecho el gobierno español para Petro, cómo ha sido la campaña que se ha hecho para Boric en toda Europa prácticamente, la izquierda entusiasmados haciendo, cómo se ha ocultado la vergonzosa prisión que existe en Bolivia en este momento para la presidenta transitoria, que ha sido encarcelada después de haber hecho una transición impecable, después de un fraude de Morales que hace Yanine Áñez, hace esa transición con el aval de la Unión Europea y de la OEA, y está en la cárcel por esa transición que llaman golpe los narcocomunistas del gobierno de Arce y de Morales, que ahora están peleándose entre ellos, pero son prácticamente lo mismo. La Unión Europea suscribió una transición que en este momento tiene en la cárcel a Áñez. No se dice nada. Nosotros, el grupo ECR, logramos que quedara finalista para el premio Sájarov. Yanine Áñez, normalmente a los finalistas del premio Sájarov los invitan a la entrega. Fue el primer año que no invitaron a los finalistas. El primer año que no invitan a los finalistas es el año en que uno de los finalistas era Yanine Áñez, y solo invitaron a la familia del ganador, que era Navalny. La familia de la hija de Yanine no fue invitada a ello. Nosotros, el ECR, vamos a invitar a Carolina para que venga a Bruselas y denuncie este trato también absolutamente intolerable. Pero el proceso del manual del Foro de Sao Paulo, que es el Grupo de Puebla, lleno de caras conocidas de todos vosotros, porque son del Partido Socialista Obrero Español, también en el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, son los tres lo mismo, o sea, que decir, son ese tipo de cubiletes que tienen dentro a los mismos. Es la táctica, lo comentaba antes, de Willy Münzenberg de los años 20, que haciendo las operaciones de propaganda para Stalin, inventó aquello de las agrupaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, de que miles, los abogados por la paz, las viudas por el cambio, los agricultores por la paz o por la convivencia, etcétera, etcétera. Todos son los mismos, todos se apoyan entre ellos y crean una red. Esos son esos tres figuras que tenemos en este momento en Iberoamérica. El peligro es que no entendamos lo que está pasando. Lo que está pasando es, hay un proyecto totalitario en marcha que es la simbiosis cada vez más perfeccionada entre el movimiento comunista y el crimen organizado. Es el narcotráfico el que mueve en este momento, el que hace que las... No sé si esto se me está viendo por ahí. Sí, ahí. Es el narcotráfico el que está engrasando todas las poleas de ese sistema del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Es el que mueve, compra voluntades, compra ministerios, compra, por supuesto, medios de comunicación. Todas las obediencias que existen hoy en día son impensables sin ese infinito caudal de fondos, y cómo tienen, por supuesto, el terreno de juego totalmente inclinado a su favor. Ellos juegan con una serie de medios que nosotros no tenemos. Ellos no tienen escrúpulos, ellos no se sujetan a las leyes porque utilizan diferentes planos. Ellos tienen, en el Foro de Sao Paulo hay gobiernos, hay guerrillas,
hay terroristas, hay empresas legales, hay multinacionales, todos ellos están en conexión entre ellos y mueven sus intereses y sus conexiones. Ahí tienes a Morales viajando en aviones de Venezuela para ir a visitar a la Kirchner, para después irse a ver a AMLO a México. Son lo mismo, son todos los pactos entre los cárteles mexicanos con, por ejemplo, el partido de Correa en Ecuador, que sigue vigente, como la parte occidental del Ecuador tienen los cárteles mexicanos, han llegado allí a saco y han impuesto su ley en Guayaquil y en el norte. Es un monstruo inmenso, y con esto termino, es un monstruo enorme que juega con inmensos recursos, que aprovecha todo lo que es, y aquí yo creo que Jorge Buxadé nos va a hablar también un poquito de eso, que utilizan estos 60 años que los conservadores hemos hecho desistimiento de nuestra labor, de nuestra tarea. Llevamos 60 años haciendo dejación y el espacio ha sido ocupado. Dejación en la Iglesia desde hace 60 años, dejación en la educación, en la información, en la comunicación, en la universidad, en la cultura, en todos los campos. Los conservadores se han dedicado a su nicho particular e íntimo, o se han dedicado a sus negocios, o se han dedicado a creer que daba igual que la cosa pública mientras la economía funcionara. Eso que dice Feijóo. No es cierto, no es cierto. La economía no funciona si todo lo demás se queda en manos de esa ideología del resentimiento, del odio y realmente, sobre todo y fundamentalmente, de la esclavitud, de la forma de reducir a las personas, a quitarles el carácter sagrado a los individuos y hacer de ellos seres intercambiables, seres sin identidad, seres sin nación, seres sin arraigo, sin afectos y siempre comprables y por búsqueda de la conveniencia inmediata, que son los seres que están creando y fabricando ellos allí y aquí. Los veganos y los carnívoros están queriendo generar los mismos tipos de personas a las cuales nosotros nos oponemos, nos rebelamos y tenemos que poder movilizar a la sociedad para impedir este gran reto de hacernos a todos intercambiables cual chinos, que en realidad es el ideal de las grandes compañías. Es el ideal de las grandes compañías que de repente tienen los mismos intereses que nuestra horda comunista en general. Y como digo, esto es un apunte del riesgo y nuestra esperanza de poder movilizar en favor de unos proyectos de firmeza democrática que, por supuesto, los otros partidos supuestamente conservadores no han sabido encauzar. Muchas gracias y voy a dar paso a la presidenta de Vox Madrid, portavoz en la Asamblea. Que conoce muy bien esto, que conoce muy bien Cuba y que conoce muy bien lo que está sucediendo en este momento, tanto allí como aquí. Muchas gracias, Germán. Bienvenidos a todos. Veo caras a las que tengo muchísimo cariño y que me hace muchísima ilusión veros aquí, ¿no? Porque esto significa que estamos todos comprometidos y que somos capaces de venir de lejos para defender ideas, de venir de lejos para posicionarnos y dar la cara, de venir de lejos para apoyar una cumbre tan importante como esta, que nos da esperanza a muchos, nos da ilusión, incluso algunos que ya tenemos 60 años de historia atrás, en que parece que todo el mundo nos había dejado a un lado, ¿verdad? Cada vez que escuchamos las intervenciones de Germán o de Jorge en el Parlamento, en Bruselas,
pues nos emociona, ¿no? Porque vemos que hay alguien peleando por abrir los ojos a estas instituciones y a estos gobiernos que han decidido ser cómplices de la dictadura, ser cómplices del totalitarismo, ser cómplices de la noche. Porque cuando llega el comunismo llega la noche, llega la noche. Y por desgracia estamos viendo cómo el comunismo tiene por una parte a sus aliados, que son estos enemigos de la libertad, y por otra parte tienen a los que omiten su deber de defender la libertad, a los que se convierten en cómplices necesarios, a los que por su ignorancia, por no querer entender con profundidad cómo se mueven, acaban aprobando leyes o acaban posicionándose de una forma que les facilita el camino. Y eso es lo que hemos visto en Europa ya desde esos años en que la oposición cubana nos reuníamos en Estados Unidos, esperanzados, escribiendo cartas que se supone que la señora Mogherini iba a defender, y de repente a las 48 horas veíamos como la señora Mogherini no defendía nada y nos dejaba abandonados. Una vez más, ¿no? Esto lo hemos visto en sucesivos años. Vemos como hay un proyecto totalitario, un proyecto de dominación de la persona, basados en banderas que muchos todavía no entienden que es el nuevo comunismo, porque la gente piensa el comunismo y piensa el comunismo del muro de Berlín. No, es que el neomarxismo, el comunismo de hoy, es el fanatismo climático, es el género, es el indigenismo. Son todas estas nuevas banderas con las que pretenden dominar a todos los individuos, hacerlos manipulables y conseguir que pierdan su identidad, su anclaje, su capacidad de defenderse frente a un Estado totalitario, su capacidad de tener iniciativa y de tener, de ser realmente de ser persona, ¿no? ¿Qué es lo que quieren anular? Y aquí yo haría especial hincapié en que lo que tenemos que hacer no es solo combatir a los enemigos, sino también despertar a aquellos que pensamos que pueden ser aliados y que no están entendiendo cómo se hace frente a todo esto. Necesitamos montar una red y necesitamos denunciar cuando algunos se convierten en cómplices. Veíamos este verano, ¿no? Yo veía un acto delante de la casa de Fidel Castro, todos encorbatados. En Galicia. Eran conservadores, en Galicia. Y todos festejaban que ahí había nacido Fidel Castro. No era un partido de izquierda, ya nos doy más pistas. O veíamos este verano cómo se subvencionaba con 200.000 euros a la aviación cubana, a la aviación que paga a Castro y a los suyos, a Raúl Castro el asesino. Y ese dinero salía de aquí, de las arcas, de los impuestos de los madrileños. Y esto ocurre, y esto ha pasado. Por ignorancia puede ser, pero tenemos la obligación moral de despertarles y decirles, pero no se dan cuenta, que están poniendo una alfombra para que vengan los proyectos totalitarios. Tenemos que ser muy claros en la educación. La educación, porque si de algo saben estos comunistas, es de la educación. Es de uniformar a nuestros niños y ponerles a gritar patria o muerte. Es de uniformar a nuestros niños y enfrentarlos con los padres. Es uniformar a nuestros niños y desanclarlos de sus familias. Es uniformar a nuestros niños y hacerles desfilar en nombre de ideas que traen el totalitarismo. Entonces, tenemos que hacer frente a todo desde el gobierno, desde las instituciones, pero tenemos que adelantarnos en el tema de la educación, porque si no puede que haya un momento en que cuando consigamos en las instituciones estar hablando, nuestros niños ya estén perdidos, porque ya hayan sido generaciones adoctrinados en unos eslóganos y en unas ideas en que sea muy difícil convencerles de que eso no es las ideas que nos llevan hacia la libertad. Yo hoy también quiero tener unas palabras para todos aquellos que son presos políticos, como Yanín Áñez y como muchísimos cubanos, y en Nicaragua, esos sacerdotes que han sido perseguidos sin ser defendidos, sin tener una sola voz que les defendiera. Y en muchos lugares del mundo, esos presos que piensan que los que defendían la libertad se han olvidado de ellos. Europa tiene una oportunidad, España tiene una obligación moral
tenemos la obligación moral de volver a reeditar, de volver a hacer valer esas redes que tenemos, esas raíces que tenemos, ese proyecto del que tenemos que estar orgullosísimos de la hispanidad y volver a reescribir una historia juntos, de una hispanidad entendida como la unión de todos estos países que queremos la libertad. Y si nos unimos, creamos estas redes, nos alineamos, podemos vencer. Somos potentísimos y podemos hacer virar a Europa hacia el camino de la libertad, a que abandone toda esta agenda globalista y que de verdad sea valiente. Y Europa, de alguna manera, se tiene que refundar en estos valores, en los valores originales, en los valores que de verdad defendían la libertad, abandonar este mundo globalista, estas agendas que no pertenecen al ideario de lo que dio nacer Europa y de verdad poner una voz potente. Tenemos esa oportunidad. Este va a ser un invierno difícil, un invierno en que nos van a jugar con nuestras debilidades, con ese materialismo, ese aburguesamiento, esta mentalidad en que no salimos a luchar por nada y van a medir hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que de esta crisis, que no es una crisis solo económica, es una crisis moral. Si somos fuertes, defendemos valores, defendemos principios y creamos esta red, podemos salir reforzados. Yo tengo ilusión, tengo esperanza, tengo confianza en todos nosotros y yo creo que unidos y dando la cara y siendo valientes y no dejando pasar ni una desde cada uno, desde nuestra posición, podemos ver dentro de unos años, podremos mirar a nuestros hijos a la cara y decirles: nosotros luchamos para que vosotros tuvierais un futuro mejor, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Magnífico. Es difícil describir mejor cómo queremos hacer ese esfuerzo a través de la hispanidad, de coger nuestra pertenencia en Europa, de movilizar a las naciones europeas, movilizarlas en solidaridad y en defensa también de ese continente que es el continente reflejo, es Occidente con nosotros, es el continente culturalmente más cercano de todos, en valores, en forma de vida, en fe, en religión para nosotros en lengua, por supuesto. Jorge Buxadé es el jefe de la delegación de Vox en el ECR. Además es vicepresidente de Vox, una cosa va antes que la otra, pero en todo caso es un hombre valiosísimo en la presencia de España hoy en día en Europa y de la presencia de una posición de firmeza en el movimiento conservador europeo. Sin más. Sí, y a estos efectos tengo un mérito, y es que soy alumno de Hermann Tertsch, porque todos los días, cualquier día en Bruselas, en el avión, uno aprende de Hermann. Yo soy posiblemente de los que estáis aquí el que menos sabe en realidad de la situación de Sudamérica, de la iberosfera, pero he aprendido muchísimo con Hermann. Cuando yo sea mayor, tenga abuelos, tenga nietos, les podré decir que yo estuve con Hermann en el Parlamento Europeo, que vi nacer junto a Carlo Fidanza este grupo de trabajo ECR Eurolat, porque es un momento histórico y no somos conscientes de todo lo que se está produciendo como consecuencia del trabajo de Hermann. Yo quería hacer dos consideraciones. Cuando el 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Triana grita tierra, se produce un elemento en España relevante, y es que esa incipiente nación, ese incipiente Estado moderno que se había forjado su identidad en 800 años de reconquista contra el Islam, en Roma y en Santiago, se hace de veras nación, porque en ese momento, y ustedes lo saben, las naciones son hacia afuera. Hacia adentro uno puede ser miles de cosas, lo que le dé la gana, pero uno es de verdad nación hacia afuera. Y además España se configura como esa unidad con una finalidad en la historia en el universo. Y eso es algo que debemos agradecer a América, el poder ser nación. Yo creo que es una reflexión que quizá los españoles deberíamos hacer más a menudo. Y es que gracias a América nosotros somos una auténtica
nación. ¿Y qué hacemos? Pues llevamos algo, y esto no son ideas mías, sino que es un recopilatorio de ideas que he leído, por supuesto, 3 cuestiones esenciales. Una, la idea de que todo ser humano es digno por el hecho de ser humano, y esto viene del catolicismo, todos somos hijos de Dios, y a partir de ahí la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos. Segundo, que uno se salva con la fe y con las obras. Y por tanto, y por eso, hay que hacer universidades y hay que hacer catedrales. Y tercera idea, la defensa del libre albedrío, de la libertad de pensamiento, que es el fundamento de la democracia. Por lo tanto, como español, pues uno se siente muy orgulloso de haber hecho todo esto. Y además, España es el engarce entre esa América y Europa. España, en un periodo muy corto de tiempo, hace esto defendiendo la dignidad del ser humano en Lepanto, frente a la invasión turca que celebramos hace 2 días, el nuevo aniversario, el 7 de octubre de 1571. Defendemos el libre albedrío en el Concilio de Trento desde 1545 a 1563, y en 1551 se está construyendo la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima y la Real y Pontificia Universidad de México en 1551. Estamos haciendo exactamente lo mismo en todo el orbe. Está muy bien hablar del eje transatlántico, pero nosotros montamos el primer eje transatlántico y dimos lugar a la hispanidad. A mí me encanta lo de la iberosfera, porque al poner iberosfera ponemos también a Italia y ponemos también a Portugal, por la generosidad que nos ha de caracterizar también. Portugal y Brasil, Italia y todas las comunidades italianas en Hispanoamérica. Y ahora doy la vuelta a esta hoja y vuelvo a tener la nota Hermann Tertsch. Se cita y se dice que Spengler dijo esa frase tan maravillosa de que a última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización. Pues aquí tienen a uno de estos, y es Hermann Tertsch. Cuando durante 60 años la derecha europea, la derecha americana, del norte, del centro y del sur, ha estado escondida de la trinchera, tapadita, a ver si no caían las bombas y a ver si no me pegaban un tiro. Hermann Tertsch decidió salir de la trinchera. Se ha convertido en uno de esos soldados que va a salvar a la civilización. Y por eso yo empezaba mi intervención diciendo, tenemos que recordar estos momentos. Porque este grupo de trabajo de ECR Eurolat, que Hermann funda con Carlo Fidanza, jefe de la delegación de Fratelli d'Italia en el Parlamento Europeo, es el germen de algo muy grande y que nos va a superar a todos. Porque aquí hay muchísimas personalidades de ambos lados del Atlántico y vamos a ser cada vez muchos más con una acción eficaz y coordinada. ¿Y por qué? Porque nadie estaba salvando a la civilización. Porque, por desgracia, el Parlamento Europeo no estaba sirviendo para salvar a la civilización, porque el Partido Popular Europeo había dejado y renunciado en la necesidad de salvar a la civilización. Y al final es exactamente lo que hicimos en 1492, lo que quiere hacer Hermann, que es devolver el libre albedrío, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de asociación, defender la dignidad del ser humano, la igualdad de derechos, la libertad esencial, la propiedad y, por supuesto, que uno se salva, si se salva, con fe y con obras. Y hay que ponerse manos a la tarea. Y voy concluyendo. Porque no es solo este grupo de trabajo de ECR Eurolat, que se construye desde ese salto de la trinchera de Hermann y la confianza y la generosidad de otros miembros del Parlamento Europeo de distintas naciones, que a lo mejor incluso inicialmente no veían esto como algo importante y que está provocando que también en Polonia, en Chequia, en Holanda, allí donde compartimos con nuestros compañeros conservadores en Europa, la idea de la iberosfera, la idea de la defensa de las libertades en América, empiece a ser un elemento fundamental. También a través de la Carta de Madrid, que impulsa el Foro de Madrid, que a su vez impulsa la Fundación Disenso, fundación, como saben ustedes, orgánicamente encuadrada en el movimiento de Vox. Ahí también ha estado Hermann Tertsch en el germen de eso. Y ahora me toca callar y decir que efectivamente vamos a abrir un debate extraordinario en numerosos paneles con grandes personalidades que conocen todos muchísimo mejor la situación. Pero
y que encima lo va a concluir Santiago Abascal, que esto ya es como pues el círculo perfecto del hombre que lidera un proyecto de alternativa social y patriótica aquí en España, que quiere ser también ejemplo, reflejo y unirse históricamente a las responsabilidades de muchísimos partidos y grupos en la iberosfera. Solo una última reflexión. Cualquiera, yo no estaba en combate, pero vamos, me han explicado cómo funciona. Y una de las cosas que hay que hacer en combate es que cuando uno salta de la trinchera, el resto tiene que saltar de la trinchera con él, porque si no le van a pegar 2 tiros. Y aquí o morimos todos, o salvamos la propiedad, la libertad, la vida y la dignidad de todos los seres humanos. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias, Germán.